Vamos a la palabra del día de hoy. La prédica de hoy se la titulé "Sabe lo que está en tu control y fuera de tu control". O sea, que sepas qué está en tu control y qué no está en tu control. Esa es la palabra de hoy. Fíjense, la palabra de Dios nos dice claramente que Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Hoy decía el hermano Dago de que claramente Dios tiene el control, ¿verdad? Por más situación difícil que usted esté atravesando, sabemos los cristianos, los de la fe, que Él tiene el control de toda situación, de todo momento, de toda persona. Todo en este universo creado, visible e invisible, está bajo el dominio y soberanía del único Dios vivo, nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Isaías 41:4, Dios habla hoy, lo voy a leer. Isaías 41:4 dice así la palabra de Dios: ¿Quién ha realizado esta obra? ¿Quién desde el principio ha ordenado el curso de la historia? Yo, el Señor, el único Dios, el primero y el último, el alfa y la omega. Eso significa que Él tiene dominio sobre el tiempo, que Él dice cuándo empieza y cuándo termina. ¿Cuántos lo creen así? En la traducción del lenguaje actual, este versículo 4 de Isaías dice, está un poco más claro. Me gusta cómo lo dice así. Dice: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. En Salmos 103, versículo 19, Salmos 103, si me acompaña, versículo 19, Dios habla hoy, sigo. Dice así: el Señor ha puesto su trono en el cielo y su reino domina sobre todo. O sea, sobre todo Él tiene control. En la palabra de Dios para todos dice: el Señor ha colocado su trono en el cielo y desde allí su reino lo controla todo. ¿Y quién mejor que el rey David para entonar un himno poético espectacular, verdad? A este dominio absoluto que tiene el Señor sobre todos los aspectos de la vida en todo el universo, de todos nosotros en particular como personas, desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos. Él siempre nos acompaña y tiene el control. Eso es algo impresionante para el cristiano que lo entendamos, porque yo sé que algunos cristianos todavía quizás no lo han entendido, que el Señor está a nuestro favor, con nosotros, desde que antes de nacer hasta morir y más allá, claro. Salmo 139, versículo 1, en este salmo muy bonito, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, usted sígame en su traducción o aquí en la pantalla. Salmo 139, 1 dice así: Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, sabes, aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos, sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Y jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. En el versículo 15 y 16, más abajo, sigue así la misma idea. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Ahí se refiere a lo más profundo de las entrañas del vientre de mi madre, ¿verdad? Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Amén. Dios sabe cuánto viviremos en esta tierra. O sea, fíjese lo que su Padre, mi Padre, personalmente el Padre de cada uno de nosotros, si usted cree, ¿verdad?, sabe exactamente lo que va a pasar en cada minuto de su vida, lo que está aconteciendo en su vida ahora y lo que va a pasar hasta el día en que seremos llamados, ¿verdad?, a su presencia.
David utiliza el lenguaje poético, pero sus palabras inspiradas por Dios son pura doctrina divina, mis hermanos. Dios tiene todo, absolutamente todo el control de mi vida, de su vida. Si vamos al Nuevo Testamento, el Señor mismo se expresa de esta manera en Mateo 10, versículo 29. Mateo 10, 29, voy a ir a la traducción de Dios habla hoy. Dice así, Mateo 10, 29. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. O sea, nada en este mundo pasa sin que Él no lo sepa de antemano, fíjese. Nada lo agarra por sorpresa. Versículo 30. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Amén. Dios sabe mejor que uno mismo cuántos cabellos tengo. En mi caso y en algunos de los hermanos, no, pues ya es más fácil para él, ¿verdad? Yo pues rápido a mí me cuenta, ¿verdad? Pero a otros se tarda más. ¿Sabe cuántos se nos cayeron? ¿Cuántos tenía hace 12 años con 1 mes y 3 días? Él lo sabe a la perfección. Sabe mejor que nosotros mismos los detalles más íntimos y mínimos de nuestra propia vida. Imagínese eso. O sea, Dios tiene un control más minucioso y perfecto de mi vida que yo mismo. En Mateo 19, 26 nos dice el Señor, no lo busque, dice que lo que humanamente es imposible para nosotros, ¿verdad? Como humanos, para Dios todo le es posible, dice. Para Dios no hay imposibles. Él es todopoderoso y por ello tiene todo el control, el dominio sobre todo. Es tan poderoso que puede planear de antemano y hacer que suceda de acuerdo a su voluntad. Cuando, fíjese, la salvación misma, Él planeó a través de Jesucristo antes de la creación del mundo, que sea provista a través de su unigénito Hijo la salvación. Y así Él la llevó a cabo tal cual Él la planeó, como estaba escrito, ¿verdad? En las palabras. Él mismo la escribió, sucedió y volvió a reescribir en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, lo que Él ya había anticipado en el Antiguo Testamento. En Efesios capítulo 1, versículo 11, en Palabra de Dios para Todos, lo voy a leer. Efesios 1:11 dice así la palabra de Dios: Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Este es el Dios que a veces, le decimos, no entendemos. No nos cabe en nuestra cabeza tal grado de control, tal grado de poder, ¿verdad? Este es el Dios que usted y un servidor hemos creído en verdad y recibimos como Abba Padre. Imagínense, en este Dios hemos confiado. Hoy vamos a ver cómo Dios hace cómo hace Él que funcione su control absoluto en todo. Vamos a ver eso. Es importante saber cómo Él hace funcionar este poder que controla todo. Lo hará como un dictador, ¿verdad? En donde quiere estar al tanto de todo para controlar a su manera a toda la gente, como si fuésemos autómatas. ¿Cómo es que funciona ese control absoluto de Dios en nuestras vidas? ¿Acaso somos meros robots, autómatas? Si así fuera, ¿qué caso tendría creer en la palabra de Dios, verdad? ¿Qué caso tendría creer? El oír con fe sería un acto soberano de Dios y nosotros pues no tendríamos injerencia en el tema de la fe, para nada. Él es el autor y consumador de la fe, porque Él planeó, lo realizó, lo llevó a cabo, toda la obra de salvación, y nomás nos dice, cree.
Si seríamos robots, eso tampoco tendría sentido, ¿verdad que no? Ahora mismo, podría haber ahora, o después los que escuchen el audio, quienes pues están escuchando por sus oídos, ¿verdad? Por sus oídos naturales, pero no quieran abrir su corazón ante el mensaje de Dios. No quieran agarrar la mano de Dios extendida para reconciliarse con Él. Pero también podría haber otros que sí, que prefieren ceder su propia voluntad y decir no, abrir su corazón y decir, Señor, no, tú tienes razón, quiero entregarte mi vida. Puede haber de todo. Entonces, ¿cómo el Señor tiene control de eso? Si usted checa lo minucioso de todo este planteamiento, significa que nosotros somos seres criados con voluntad propia. Eso significa, ¿verdad? Nosotros tenemos una voluntad independiente de unos de otros, incluso de Dios. Como Dios mismo es, ¿verdad? Dios es así. Dios es una persona divina que tiene voluntad propia. Y con ella Él domina todo el universo, dijimos, creado, visible e invisible. Los seres humanos, al igual que Dios, tenemos propia voluntad. Es decir, no somos instintivos en principio como lo son los animales. Los animales, dijimos, funcionan principalmente instintivamente. Por eso nacen e inmediatamente se ponen a hacer cosas que ya saben por instinto. El ser humano no. El ser humano, el bebé nace indefenso totalmente. Y tiene que aprender de los padres, de los adultos, qué tiene que hacer para sobrevivir en esta vida. ¿Verdad que sí? Pues estamos aquí porque así nos enseñaron, pues sobrevivimos, ¿verdad? Es decir, mis hermanos, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos como Dios. Somos seres con el poder de ejercer independientemente nuestra propia voluntad. Eso significa. Y eso pues no es fácil demostrarlo, ¿verdad? Fíjese en lo que su vida y en lo que usted ha hecho hasta ahora en su vida. ¿Qué ha hecho? Lo que yo quiero, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho. Hemos tomado decisiones por independientes, por nuestra propia cuenta. No somos meros robots, sino todo lo contrario. Como está escrito, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en esto justamente. ¿Cuánto le damos gracias por eso? ¿Verdad que sí? Hay que darle gracias, porque imagínese ser como un mero robot. O como Dios tiene todo el control, como ya vimos en los pasajes primeros, entonces Él tiene el derecho, porque es nuestro creador, de usarnos como simples marionetas o robots. Pero Él no lo eligió de esa manera. Pero aunque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, eso no significa que somos como Dios en el aspecto de poder tener el control de todo siempre. No, nosotros somos simples criaturas, simples seres humanos. Hay cosas que escapan a nuestro control y otras que sí, están dentro y bajo nuestro control. En cambio, Dios tiene, dijimos, todo el control. Aun cuando decidió darnos a nosotros, fíjese bien, decidió darnos a nosotros poder de ejercer nuestra propia voluntad. Ahora, ¿cuántos humanos hay? 8,000 millones más o menos. A 8,000 millones de seres humanos en la actualidad que estamos vivos, nos dio a todos la capacidad de ejercer nuestra propia voluntad. Y aún así, Él tiene el control de todo. Ese es nuestro Dios. Imagínense lo grande que es nuestro Dios. ¿Cómo puede contener el control habiéndole dado el control independiente a 8,000 millones de personas y todavía mantener el control absoluto de todo? Por eso está el libro de Apocalipsis o el libro de Daniel, ¿verdad? Que habla de las profecías de los finales de los tiempos. ¿Cómo Él puede saber el fin de los tiempos hace miles de años si no tiene todo el control? Eso le da todavía más mérito al poder y dominio del Dios, ¿verdad que sí? Le da mucho mérito, mis hermanos.
Es un Dios por eso que vale la pena creer, mis hermanos. Vale la pena. La verdad, mis hermanos, es muy difícil, sino que es imposible. Imposible, casi es imposible entender esto que acabamos de decir como meros seres humanos, simples criaturas, limitados en nuestra capacidad mental, ¿verdad? Y viviendo dentro de un tiempo corto en la historia de la humanidad. Es muy difícil de entender eso. Que Dios mantenga todo el control absoluto de toda la situación, de cada una de nuestras vidas, desde un pajarillo, ¿verdad? Como decía el Señor en Mateo, hasta la vida de nosotros, las personas, sin que nada se les salga de control. Ese es el control del Señor. Y en nuestras vidas, yo a veces digo, ¿cómo puede tener los más íntimos detalles controlados cuando nos ha dado la capacidad de tomar nuestras propias decisiones? Como dijo David en el Salmo que citamos, en el 139, en el versículo 6, dijo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. O sea, David se maravillaba, como ahora estamos haciéndolo, ¿verdad? Decimos, ¿cómo puede ser que Dios tenga ese poder tan magnífico y grande, ¿verdad? De tener todo este control y darnos independencia de tomar decisiones. Pero volvamos a nosotros. Hoy tenemos que ver ahora nosotros, los seres humanos, ¿no? Y a nuestra capacidad limitada de este control que tenemos. La palabra de Dios nos dice que hay muchos aspectos que nos sobrepasan y no están a nuestro alcance de nosotros poder controlarlo. Es más, hay más cosas que no tenemos control. De hecho, la Biblia nos enseña que son muchísimos más las cosas de la vida que no podemos controlar de las que nosotros tenemos control. Por eso, la vida del cristiano, la vida de los cristianos, de la fe, se trata siempre de aprender ¿a qué? A depender de este Dios que es todopoderoso, que tiene todo el control. Esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano no significa de cómo yo me voy a independizar de esta vida, de mi jefe, de mi patrón, de mis padres y ser la mejor versión de mí mismo. No se trata de eso. La vida de un cristiano se trata de aprender a depender de este Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Porque los cristianos admitimos que conocemos a este Dios todopoderoso que ejerce su poder ilimitado siempre ¿en qué? En favor nuestro. Por eso tenemos esa confianza de entregarle el control. Por eso entendemos que es mejor que Dios ejerza su dominio y su poder en nuestras vidas de que nosotros mismos tratemos de vivir independientes de Dios. Eso es la conclusión del cristiano. A veces, como los hijos, tienen que aprender por las malas, pero es mejor aprender por las buenas, ¿verdad que sí? Siempre es mejor aprender por las buenas. El problema es que nosotros tenemos una tendencia a la rebeldía, el hombre, y por eso nos toca aprender por las malas. Eso lo digo de propia experiencia, en serio. Duele la disciplina de Dios, pero entender que ese Dios está a mi favor es lo principal, mis hermanos. El no amargarnos cuando viene la disciplina, a mí no me quiere, al hermano lo quiere, pero a mí no. Yo quería servir en la alabanza, pero no tengo voz, no sé tocar instrumentos, entonces sirva en otras cosas, ¿verdad? Y etcétera, ¿no? Hay muchas cosas. Pero cuando uno empieza con esa amargura, pues es difícil. Pero el Señor nos ama y aprieta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos humillemos y entendamos. Muchas cosas cuando las hacemos independientes de Dios, se vuelve nuestra vida incierta, escabrosa, ¿verdad? Se empieza a nublar el futuro. El vivir bajo nuestro poder limitado y bajo un control a medias que nosotros tenemos es malo en esencia, dice la palabra. Es mejor vivir bajo el poder ilimitado de Dios, confiando en Él, aceptando su soberanía y su control absoluto en nuestras vidas. Que Dios controle mi vida totalmente, que Dios controle totalmente mi vida.
Eso no significa que pasamos a ser como un animal o un robot. Eso sería un sinsentido. Entonces, uno puede decir, ¿para qué me creó Dios desde un principio a su imagen y semejanza? Si su propósito era tener todo el control de mi vida. Mejor que me haga sin voluntad propia y es más fácil controlarme. ¿Usted piensa que Dios nos creó a su propia imagen y semejanza para después tener todo el control y hacernos robots o animales sin voluntad propia? ¿Cuántos dicen amén? Pues no, nadie. No, amén dijo alguien, ¿eh? No, yo siempre me gusta hablar así para agarrarlos ahí en curva. Bueno, fíjese, obviamente estoy diciendo algo que es ilógico, ¿verdad? Sí se entiende, ¿no? O sea, imagínese Dios creándonos, dando independencia de pensamiento y después te quiero todo, controlar todo y no te muevas para acá y no hagas esto. Eso no es Dios. Dios nos dio independencia, ¿verdad?, de pensamiento, porque el amor solamente se da de esa manera. El amor, Dios es amor y Dios necesita amar. ¿Se acuerdan el domingo pasado cuál es la necesidad de Dios? El amor. Él necesita amar a gente, necesita amar a personas, por eso nos creó. Y nosotros el amor es ida y vuelta. ¿Sí entiende? Una relación de amor es ida y vuelta, ¿verdad? O cuando, imagínense, entre hermanos, ¿no? El hermano, ay, lo ama al hermano, y el otro hermano, salte de aquí, ¿verdad? Entonces, ahí se rompe un poco la cosa, ¿no? Pero Dios quiere que entremos en una relación de amor. Por eso nos dio voluntad propia, para poder rechazarlo si queremos o aceptar su amor. ¿Cuántos han aceptado ahora sí su amor? Amén. Algunos le dudan, ay, ya el hermano me tiene muy capciosas las preguntas. No. Que yo entregue mi vida a Cristo no significa perder el control de mi vida. Eso significa que yo pase a ser un esclavo sin voluntad propia. Eso no es la relación que Dios nos quiere tener. Juan 8:31, aquí viene la justificación bien claro de lo que acabamos de decir en la Reina Valera. Juan 8:31 y 32, un pasaje muy conocido, y si no lo conocía, conózcalo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El amor es libertad de elección. El Señor nos quiere en esa libertad que le elijamos su amor, espectacular amor, tan grande amor, ¿verdad? Para que nosotros vivamos en una relación de amor con Él, reconciliados con el Señor, dice la palabra. El ser cristianos entonces es una convicción firme de permanecer en esta palabra de Dios que hemos conocido, en donde hemos conocido a este Dios amoroso hacia nosotros. El obedecer a Dios es ser verdaderamente libres. Por eso dice, el que me ama, pues guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque está relacionado a esta libertad que ya hemos elegido. Elegimos ya amar a Dios. Eso es obedecerle, mis hermanos. Y ya no somos más entonces esclavos de todo lo que nos ata a este mundo, que es el pecado, mis hermanos. El ser cristianos entonces es una convicción firme de ejercer lo que está en nuestro control a favor de Cristo, a favor del Evangelio, de las enseñanzas de Dios. Entonces, el entregar mi vida a Cristo, mis hermanos, es admitir que cuando yo solo quería controlar toda mi vida, ¿verdad? Cuando estábamos ahí en el mundo y todo así le voy a hacer y así la voy a hacer y me va a ir bien y me voy a casar así, voy a tener un hijo o dos, así dije yo, tengo 4. Cuando usted haga esas cosas, no, pues el Señor se le va a estar riendo. Ay, mi hijito, pobrecito, ni te sabe lo que te espera, ¿verdad? Cuando yo quería tener absoluto control de mi vida, ¿cómo era mi vida? Un descontrol. Y por ello, ahora hemos comprendido cómo es esto, qué nos conviene por lo menos, ¿verdad? Entregar el control de mi vida a Cristo. Por eso Él es el Señor de mi vida, para que Él gobierne mi vida y tenga control y imponga orden y significado y valor a mi vida.
para que mi vida tenga sentido y trascienda hacia la eternidad, mis hermanos. De eso se trata el cristianismo, mis hermanos. No es algo que se queda en este mundo. Y así, mis hermanos, viviremos seguros y no tendremos miedo ya a lo que dirán, a lo que piensa la gente, a qué mal me harán. Si yo sé que mi Padre, que me ama y lo ha demostrado, está a favor mío. Yo estoy en una relación con mi Padre, cercana, íntima, personal. Entonces, ¿qué me voy a preocupar? ¿Qué dice el Señor, entonces, al respecto en lo que no tenemos control y en lo que nosotros tenemos control? ¿Qué está escrito en la Biblia? Analicemos los principales aspectos en los que Dios nos dice, en estos no tienes el control, pero en estos sí tienes control. Así que ponte las pilas en estos. Comenzando entonces, vamos a comenzar por los que no tenemos el control, que son más, ¿verdad? Es importante saber cuáles son, ¿verdad que sí? Es importante saber cuáles son los que nosotros no tenemos ningún control absoluto de nada de eso, para que no andemos afanados, preocupados, tratando de controlarlos, ejercer algún control sobre ellos, porque no vamos a poder. Es una pérdida de tiempo. Como diría el rey Salomón, es como perseguir el viento. O en la Reina Valera es vanidad de vanidades. No sirve. Los que están fuera de nuestro control, vamos nomás a mencionar los tres principales. Lo voy a poner en tres grandes grupos para que se nos quede un poco ahí en la mente. Principalmente son estos tres tipos. Número uno, los que están fuera de nuestro control. Número uno, los que tienen que ver con la variable tiempo. Los que tienen que ver con la variable tiempo están fuera de nuestro control. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, los que tienen que ver con la variable adversidades o tribulaciones. Esos también están fuera de nuestro control. Los que tienen que ver con la variable otras personas es el número tres. Otras personas. Yo sé que siempre hay un dictador, dicen que hay un mini dictador siempre en nosotros, ¿verdad? Y se ven los niños pequeños, ¿no? Que siempre quieren controlar todo, ¿verdad? Quieren controlarnos a nosotros los adultos, quieren ser el rey de la casa, ¿verdad? Y pues en el mundo siempre terminan siéndolos a veces los niños, pero las familias cristianas no, se les pone límites. Dicen, yo papá, soy la autoridad, tú eres el príncipe, yo soy el rey, si quieres verlo de una manera, ¿verdad? Esa es la manera del cristiano, ¿no? No es decir, ay, mi rey, mi principito, y tenerlo ahí. Pues si no, estamos criando, yo siempre digo que estamos criando así monstruos. Se hacen grandes y se hacen más rebeldes. ¿Se recuerdan las tres? ¿Cuáles son las tres variables principales que no tenemos ningún control? Tiempo, tribulaciones o adversidades y otras personas. Aunque querramos controlarlos, ¿verdad? Número uno, fuera de nuestro control, tiempo. El tiempo es uno de los componentes que Dios usó para que sea parte del universo visible creado. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad que sí? Bereshit bara Elohim et Hashamayim eretz haaretz. O sea, eso significa, Bereshit es el principio, Él puso ahí el tiempo. Puso como un reloj, tic, el cronómetro, ¿verdad? Tic, empezó el tiempo en Génesis 1:1. Elohim, ¿quién? Nuestro Dios que todo lo controla. El único Dios todopoderoso y creador de todo lo que conocemos y lo que no conocemos. Hashamayim son los cielos, ¿verdad? O sea, el espacio, es en verdad, en hebreo significa espacio, ¿verdad? Hay que crear un espacio para poner las cosas ahí adentro, ¿sí o no? Y la tierra significa la materia. Eso en Génesis 1:1 está, Él creó todo a la misma vez. ¿Sí lo entiende? Todo tiene que ser creado a la misma vez para estar como está el universo ahora. Si no es imposible, no puede evolucionar el universo. El que tiene el control de tiempo, pues es su creador. ¿Sí lo entiende? Isaías 46:10, vayamos ahí, Isaías 46:10, en Dios habla hoy, dice, yo anuncio, dice el Señor, o yo declaro el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán
yo haré todo lo que me proponga, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros ni podemos cambiar el pasado, mis hermanos. ¿Sí lo entiende? Nosotros no podemos ni, ay, me gustaría cambiar mi pasado. Ay, ¿por qué tomé esa decisión? ¿Cuántos tenemos cosas que nos arrepentimos del pasado? Uf, un montón. Podemos hacer una lista y no la acabamos. Y mientras más edad tenemos, más se hace grande la lista. Más y más grande. Ni tenemos tampoco certeza del futuro, ni siquiera de lo que va a pasar dentro de una hora. Aunque aquí hay planes, por ejemplo, los jóvenes, me voy a quedar a la reunión de jóvenes y ahí vamos a comer, parece que dijeron tacos. Sí, hay un cierto planeamiento. Pero si el Señor viene ahora por nosotros, pues ya se acabó ya. No hay reunión de jóvenes, sino reunión en los cielos, ¿verdad? En las nubes. Por eso no tenemos certeza de nada de lo que va a pasar en nuestro futuro. Con respecto al pasado, fíjese, al tiempo pasado, Isaías 43, versículo 18, sigo en la Dios habla hoy. Isaías 43, 18 dice, ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Buen consejo, ¿verdad que sí? Es un buen consejo. Ay, ¿por qué el pasado? No pienses en el pasado. ¿Cómo dice en el mundo pasado? Pisado, ¿verdad? Está basado en la Biblia, es bíblico, ¿se dan cuenta? El mismo Señor aquí en Isaías 43 nos está diciendo, no piensen, no pierdan tiempo pensando en un tiempo pasado, porque no tienen el control de ese tiempo. ¿Para qué? Si no tienes absoluto control de eso, no tienes ningún control de eso. No vale lamentarse, ay, si hubiera hecho así, ay, si no hubiese hecho así. No, eso no tiene sentido, dice el Señor. Y con respecto al futuro, ¿qué dice el Señor? Proverbios 27, versículo 1, sigo en la Dios habla hoy. Proverbios 27, 1 dice, no presumas del día de mañana, pues no sabes lo que el mañana traerá. Amén. Está claro, ¿verdad? Por eso la advertencia por medio del apóstol Santiago, justamente basado en este proverbio. Vayamos a Santiago capítulo 4, desde el versículo 13, y los hermanos traductores lo titularon, no planeen orgullosamente su vida. En palabra de Dios para todos lo voy a leer. Usted sígame en su traducción. Santiago 4:13 dice, oigan ustedes los que dicen hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que parece solo un momento y después desaparece. Versículo 15, por el contrario, siempre deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, el Señor no es que no quiere que planeemos nuestra vida. Nos dio un cerebro, ¿verdad que sí? Nos dio una capacidad, un talento de saber, de planificar sobre el futuro. No hay animales, vamos a decir así, que piensen sobre el futuro. El animal vive en el presente, ¿sí me entienden? Nosotros, los seres humanos, somos los únicos que pensamos en el futuro, porque Dios puso eternidad en nuestro corazón, dice la palabra. Tenemos una expectativa de lo que ha de ser el futuro, por esa eternidad que tenemos. Por eso el que no es cristiano, ¿qué tiene? Un vacío, y le tiene miedo a la muerte, ¿verdad? Los cristianos no. Tenemos seguridad en Cristo, porque sabemos en dónde vamos a acabar y con quién. Pero es importante saber que el Señor no se está diciendo, no planeen, no, planeen, pero si, díganlo bien claro en su corazón, si el Señor quiere, lo haremos de esta manera. Yo me voy a esforzar de planear mi vida, planificar con mi familia las cosas, pero siempre voy a estar consciente que es si el Señor quiere, así lo voy a hacer. Versículo 16 dice, pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Todo ese orgullo es malo. Si yo planeo por mi propia cuenta, si yo quiero tomar el control de mi vida, o mantener, mejor dicho, el control de mi vida y no entregárselo al Señor,
Eso es orgullo, es arrogancia y es todo orgullo y arrogancia. ¿Qué dice la palabra? Es malo, no es bueno. En cuestiones de tiempo, nunca es bueno tratar de tener el control. Este punto número 1, no es bueno. Está fuera de nuestro alcance. Nosotros no creamos el tiempo. Nosotros no somos el alfa y la omega. Cristo es el alfa y la omega. Amén. Dejemos a Dios hacer lo suyo, obrar en nuestras vidas a través del tiempo que Él creó. Él sabe cuándo va a regresar a la perfección. Y en ese momento, o cuándo nos va a llamar a su presencia, ¿está bien? Entonces, pero Él tiene eso bajo su control. No hace falta querer quitárselo, no vamos a poder. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros entregamos el tiempo mío, de mi familia, a Dios, desarrollamos la paciencia, dice la palabra. ¿Qué desarrollamos? La paciencia. Salmos 27, 14, en la traducción viviente lo voy a leer. Salmos 27, 14, dice, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado, sí, espera al Señor con paciencia. Claro, la paciencia se requiere un esfuerzo de nuestra parte y ser valientes en saber esperar. ¿Por qué? Muchas veces no queremos esperar. Es más, casi nunca queremos esperar. Todo lo queremos ya y ahorita, ¿verdad? El ejemplo clásico es, ay Señor, ya estoy firme en ti, pero voy a jugar el loto, ¿verdad? Porque yo sé que ahora soy tu hijo y me vas a bendecir. Y bendíceme rápido, de una vez, ya me saco el gordo de Navidad. No, Navidad no, porque falta mucho. Ya me saco mejor el pronóstico de quién va a ganar los partidos y ya me das mis millones. Y asunto arreglado. Tienes al hijo contento, dice. ¿Será así? ¿O Dios quiere desarrollar nuestra paciencia? Es claro, ¿verdad?, cómo funciona el Señor. El Señor nunca se va a contradecir. Si el Señor en el proverbio dice bien claro de que toda riqueza que viene acelerado de la noche a la mañana se va de la noche a la mañana, dice. Entonces, ¿cómo Él se va a contradecir? Haciéndome ganar un boleto de, ¿verdad?, millonario. No, en todo caso es el diablo el que le hace ganar ese boleto para desviarlo de la verdad, para alejarlo de Dios. ¿Y cuánta gente hemos visto, hermanos en Cristo, que se han alejado por Dios por el dinero? Se lo dejo pensando, ¿no? Para los que yo sé que algunos por ignorancia pues compran algún boletillo por aquí. O sea, está claro que Dios, y ahora hoy usted lo sabe, no quiere eso. No hay riqueza de la noche a la mañana, sino Él se contradeciría con su palabra misma. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén aunque no quiera. Aunque no quiera, diga, ni modo, Señor, amén, ¿verdad? Y eso es paciencia, ¿verdad? Eso es parte de esperar los tiempos, ¿de quién? De Dios. Habacuc 2.3 dice, en la traducción viviente, esta visión es para un tiempo futuro, dice el Señor. Describe el fin y ésta se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Los tiempos son del Señor. Habacuc estaba orando. ¿Por qué estaba orando? Por muchas situaciones en contra del pueblo. Él estaba afligido, que los caldeos venían y iban a destruir todo, y que todos lo amenazaban, que eran el hazmerreír, etcétera, etcétera. Pero él decía, va a haber un tiempo, Habacuc, hijo, va a haber un tiempo. Sepan esperar en mis promesas. Ahora tienen que pagar las consecuencias de sus pecados. Los estoy disciplinando por amor. Pero va a venir un momento de redención. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Habacuc. La situación ahora no es buena, pero va a llegar un tiempo en el futuro donde Dios va a colocar todo en su lugar. Nada se gana con afanarse por cosas que no podemos controlar ahora. Nada. Mateo 6:27, en la Dios habla hoy, Mateo 6:27 dice, en todo caso, por mucho que uno se preocupe o se afane, ¿cómo podrá prolongar su vida? Ni siquiera una hora. O sea, ni un minuto podemos prolongar nuestras vidas, mis hermanos. Cuando el Señor nos llama a cuentas, nos va a llamar a cuentas. Y nosotros no tenemos control de decir, ay, espérame un tatito, Señor.
tengo que ver a mi hijo crecer, tengo que no sé qué, tengo que terminar el negocio, pagarle a los proveedores. Mi hijo, ya, te estoy llamando a cuentas. Pero es mejor así. Hagamos como el profeta Habacuc. Oremos como en Habacuc pasa. Oraba y suplicaba a Dios ante todo. Hagamos también como manda el Señor. Esperemos en los tiempos del Señor con paciencia. David sí que entendió esto de esperar con paciencia, esperar en las promesas de Dios. Así es su oración y súplica en Salmos 31:15. Si vamos ahí en la Reina Valera, Salmos 31:15 dice David, en tu mano están mis tiempos. Qué poeta era David, ¿verdad? En tu mano están mis tiempos. Qué padre, ¿no? Ahí, enmárquelo en su casa y póngalo en un marco bien grande y bonito. En tus manos, Señor, están mis tiempos. Y qué mejores manos, ¿verdad? Qué mejores manos de que mis tiempos estén en las manos todopoderosas del Señor. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, dice David aquí. Y estos pasajes que nos hablan de las dificultades que estaban viviendo tanto Habacuc como el rey David, nos lleva entonces al punto número 2, los que están fuera de nuestro control, que son las tribulaciones y las adversidades. Claro, hay algunas que están en nuestro control en el sentido de que si no cometemos errores, si somos prudentes, si no andamos en silla de escarnecedores, como diría el salmista, ¿no? Si no andamos con los malos, ¿qué pasará? Pues vamos a evitarnos problemas, eso es verdad. Pero estamos hablando de aquí de circunstancias o situaciones que nos llegan exógenamente de afuera y nos golpean en nuestra vida y a nuestra familia. Esas adversidades, esas tribulaciones, esas persecuciones, nunca vamos a tener el control. ¿Cuándo? Pues nunca. Juan 16:33, en la de Dios habla hoy, dice así, Juan 16:33, les digo todo esto, dice el Señor, para que encuentren paz en su unión conmigo, ¿verdad? En su caminar junto con el Señor. En el mundo ustedes habrán de sufrir. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aunque no queramos, amén. Pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Amén. Dios está por encima de todo este mundo. Eso significa. Esto definitivamente, mis hermanos, el sufrimiento y todas las situaciones exógenas que nos pasan en esta vida, que no tenemos control por la maldad del mundo, pues están fuera de nuestro control. Tanto el profeta Habacuc como el rey David estaban sufriendo cuando en esos pasajes que acabamos de leer, estaban levantando oraciones y súplicas al Señor. Y oraban a Dios porque ellos sabían que ellos no tenían el control sobre estas situaciones adversas, sino que sabían que solo el Señor tenía el control sobre ellas. Por eso oraban. ¿Sabe cuándo usted sabe que le entregó el control de una situación difícil? Cuando usted ora. Cuando usted no ora, es que está diciendo, ay, ¿para qué oro? Si no sé, si nunca me escucha. Pero, sin embargo, cuando usted cambia el chip, digamos, y usted se humilla ante Dios y confía en Dios y empieza a orar, las cosas empiezan a cambiar, mis hermanos. Y esto lo hemos vivido muchos de acá. Y en la Biblia está lleno de ejemplos, mis hermanos, lleno. Las tribulaciones siempre van a llegar a nuestras vidas, siempre. Pero no olvidemos quién es el que tiene todo el control de ellas. Daniel capítulo 2, versículo 21, en la traducción viviente, Daniel 2:21 dice, Él, en referencia a Dios, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Punto. ¿Quién controla? Dios. Controla todos los sucesos históricos, habidos y por haber. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimientos a los estudiosos. Él hace que las cosas sucedan, mis hermanos. Otra vez, es solamente Dios el que controla todos los sucesos, buenos y malos, en nuestras vidas. Y su promesa es que todo, absolutamente todo nos va a ayudar. ¿Para qué? Para bien.
Eso es importante. Romanos 8:28. Yo sé que todos aquí tenemos, ese es el que nos aferramos muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos sufriendo, pasando un mal momento. Romanos 8:28, ¿verdad? ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Bueno, si dijo amén, para todos los que amamos a Dios, entonces, ¿qué pasa? Todo va a ayudarnos para bien. Solamente que en el tiempo, ¿verdad? ¿En el tiempo de quién? De Dios. Entonces confiamos en que toda situación, por más difícil y problemática que se nos enfrente, siempre es para mi bendición. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. No es 99%, no. 100% siempre me va a bendecir. Siempre Dios está a nuestro favor. Eso significa. Punto 3, de los aspectos que están fuera de nuestro control, las otras personas. Mire al del lado, mírelos. ¿Él está bajo su control? ¿Verdad que no? No. Ni aun mis hijos que están aquí sentados, que están más grandes que los más chiquitos, que tengo más control de ellos, están bajo mi control absoluto, ¿verdad? No pueden, no puedo yo estar controlando sus vidas. Y tengo que enseñarles a ser independientes de mí. ¿Por qué? Como dice la palabra, algún día se tienen que casar y dejar la casa de los padres. Y gracias a Dios, si pasa así. Somos bien muchos en casa, ya tenemos que empezar a vaciarla, vaciar el nido. Bueno, pues, las que están fuera de nuestro control son las personas que están alrededor nuestro, aún nuestros hijos. Lo que piensan o lo que hacen otras personas no está bajo nuestro control. No somos dictadores de la vida de los demás. Podemos intentar controlar el cómo piensan o actúan ciertas personas a nuestro cargo, influenciarlas, se dice, ¿verdad? Ser influencers. Claro, en el buen sentido de la palabra, en nuestro caso de los hijos, sí, buenos influencers, ¿verdad? Buenos ejemplos de Cristo, ¿verdad? Modelos de integridad, de verdad, etcétera, ¿no? Pero aún ellos terminan siempre tomando sus propias decisiones, pensando y haciendo lo que ellos determinan que es bueno para ellos y eligen ellos. La palabra de Dios nos advierte de esto. Maldito el hombre que teme a los hombres. Porque está más pendiente. Cuando yo temo a los hombres, estamos entonces más pendientes de lo que esos piensan. Ay, ¿qué pensarán de mí? ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Es mejor lo que piensa, que nosotros chequemos lo que piensa Dios de nosotros, de lo que piensan los demás hombres. Proverbios 29, 25, versículo 25, Proverbios 29, 25 en la traducción viviente dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Clarísimo, ¿verdad? No, sin lugar a dudas. Temerle más a los que piensen otras personas, a los que digan otras personas o a lo que hagan, es una trampa que nos va a llevar a perdición. Como el rey Saúl, si recuerdan al rey Saúl, ¿verdad? Al primer rey de Israel unificado. Él fue desechado por temer más al pueblo que a Dios. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, ¿verdad? Porque Dios le dijo: los tienes que matar a todo el pueblo de los amalecitas, mátalos, destruye todo lo de ellos. Y Samuel no lo hizo así, se guardó lo mejor del ganado, ¿verdad? Y al rey lo agarró ahí, lo tuvo maniatado, ¿verdad? Pero no lo mató. Quizás le quería pedir algún favor, ¿verdad? Porque los reyes siempre tienen otros reyes que son, que la hija se casó con el rey de al lado, ¿verdad? O tesoros escondidos, y ahí lo tenían al rey, ¿verdad? Mejor vivo, ¿verdad? Para preguntar: oye, ¿dónde guardaste este tesoro, verdad? ¿En la cueva de dónde? Entonces, él hizo eso. Y el Señor dijo: ya lo deseché. Y Samuel fue a hablar con el rey Saúl. Y cuando el profeta lo confrontó al rey Saúl por su desobediencia a Dios, ¿qué hizo Saúl? Puso puras excusas. Es que, mira, el pueblo lo agarró para sacrificio a Dios. Le agarramos las mejores ovejas, el mejor ganado, para sacrificarle ofrenda de olor grato al Señor. Y Samuel le dice la famosa frase: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedece.
es mejor que tus sacrificios. A lo que ya el acorralado rey Saúl confiesa en 1 Samuel 15:24, traducción viviente. Entonces Saúl le confesó, fíjense, a Samuel, ya acorralado, Saúl dice: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. ¿Entienden por qué el Señor nos está diciendo en Proverbios que no temamos a la gente? Porque si tememos más a la gente que a Dios, vamos a obedecer no a Dios, sino a la gente. ¿A qué le temes, mi hermano? A lo que le tememos, a eso vamos a obedecer. Si usted le teme a quedarse sin dinero, le va a temer ¿a qué? A todo lo que tiene que ver con el dinero. Si teme que se va a quedar sin casarse o sin esposo o sin esposa, pues va a tener temor de ahí, ¿verdad? De quedar bien con la novia, con el novio, con el esposo. Por eso nos aconseja el Señor, Proverbios 3:7, dice así: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. El temor de Dios siempre nos aparta del mal, porque sus mandamientos son verdaderos, son íntegros y nos mantienen fuera del pecado. No perdamos tiempo en tratar de controlar lo que piensan o lo que hacen otras personas, mis hermanos. Al final de cuentas, cada quien va a dar cuenta de lo que él pensó e hizo en esta vida, ¿sí o no? Así dice la palabra. En Romanos 14:12, en la traducción viviente, dice, Romanos 14:12, versículo 12, dice: es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. ¿Se da cuenta? Cada quien vamos a responder independientemente, porque cada uno tenemos voluntad independiente, ¿no? Ante el Señor. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros, dice aquí la palabra del apóstol Pablo. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Y esto que nos aconseja Pablo en el versículo 13 de Romanos 14, nos da pie, nos da una introducción a lo que está en nuestro control. ¿Se checan? Ahora vamos a pasar a los aspectos que están en nuestro control, que son los menos, pero tenemos un aspecto principal. ¿Qué está en nuestro control? Nuestro actuar, mis hermanos, mi actitud, mi forma de reaccionar a lo que es incontrolable. Y sabemos que la gran mayoría de las cosas que nos pasan en nuestra vida son incontrolables, como recién vimos, ¿verdad? ¿Cómo reacciono ante el tiempo, el factor tiempo? Eso es algo que yo puedo controlar. ¿Con paciencia o estoy enojado? Ay, no, yo quería ya tener dinero y ya no me gané el otro otra vez. Otros 10 pesos a la basura y el Señor no me bendice, no me quiere. Bueno, ahí está, ¿verdad? ¿Cómo reacciono ante el tiempo? ¿Cuál es mi actitud frente a las adversidades de mi vida? Ahí vemos el libro de Job, cómo reaccionó él, ¿verdad? ¿Cuál es mi testimonio frente a otras personas? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo me trata a otras personas? Por eso, mis hermanos, mi actitud, que lo que yo puedo controlar primeramente, es en 3 aspectos. Y con eso cerramos el mensaje de hoy. Mi actitud es lo que yo puedo controlar, pero eso es en relación de 3 aspectos. Primeramente, es mi actitud que yo controlo frente a Dios. ¿Frente a quién? A Dios. Tengo que vivir en la fe, mis hermanos, confiando en Dios. Vivir por fe y no por vista, dice la palabra. De eso se trata, ¿no? El cristianismo. Y eso es lo primero que yo debo controlar en mi actitud, mis hermanos. Cómo yo me enfrento en mi relación cara a cara con Dios cada día. Cada día estamos frente a Dios con mi actitud delante de Él. Vivir por fe es la única manera, según la palabra, que agrada a Dios. Es la única, no hay otra. Habrá otra manera, le salgo acá, nomás el viejo los quito, voy acá y me voy con algunos versículos nomás. No.
Es todo el consejo de Dios. Vivir según todo el consejo de Dios es lo que Él le agrada. Proverbios 3:5, en traducción viviente, Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Esta confianza en Dios va a derramarse en todo mi pensar, en todo mi actuar, en toda mi vida cotidiana, en toda mi actitud, mis hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9 nos habla referente a esto. En la Reina Valera, Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, habla a nosotros los hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice la palabra. ¿En qué piense? No, en las preocupaciones, en el futuro. No, en eso no piensen. Ay, que la bolsa de valores cayó. Ay, que la empresa quebró. Ay, que me quedé sin trabajo. Ay, que mi hijo está enfermo. Ay, que yo me enfermé. Ay, que mi papá se enfermó esto y yo también me puedo enfermar por genética de eso. Ay, que no sé qué. Ay, que no sé cuánto. Andamos, ay, ¿verdad? ¿Qué tiene, hermano? Nada, pero me estoy preparando. No, piensen en todo lo que es digno de alabanza. Todo lo que tiene que ver con Dios, con el carácter de Dios. En esto pensad, dice así la palabra. Versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Pensar y hacer. ¿Sí me entiende? La actitud que yo tomo tiene que estar en base a estos versículos de Filipenses. Piensen en las cosas del reino primero. Mantengan su mente ocupada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Hagan según el ejemplo de los apóstoles. Ahí está en las cartas paulinas. Ahí está en el libro de los Hechos. Hay que leerlos y decir, híjole, ese es un buen ejemplo a seguir. Para ello, claro, ¿qué hay que hacer? Escuchar las escrituras, leerlas, para conocer más a este Dios tan maravilloso que está en control de todo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice así: estimados hermanos, ustedes ya saben esto. Es en referencia a lo que dice un versículo antes, o sea, que a los ignorantes, a los débiles en la fe, que hay muchos que cambian el significado de las cartas paulinas y de las escrituras de los evangelios y de otras cartas canónicas, ¿verdad? Causando ¿qué? Propia destrucción. Cuando uno empieza a leer otras cosas raras, ¿verdad? O algo que no sea del canon de lo que está escrito en la Biblia, se empieza a causar que pensemos en otras cosas raras. ¿Sí entiende? Vieron que ahora salieron muchos evangelios, el de Tomás, ay no, que Jesús se casó con... Puras tonteras, ¿verdad? De la carne, lo escribe alguien bien carnal, se nota. Alguien que es espiritual lo lee y dice, este es un libro carnal, no es espiritual. Lo entendemos así, pero ¿cómo anda el mundo? Ay, hacen películas de eso, ¿verdad que sí? Hacen hasta películas de eso. Versículo 17, ¿no? Segunda de Pedro 3, en palabra de Dios para todos. Así que tengamos cuidado y no permitan que esos perversos los lleven por el mal camino, ni que su fe se debilite. Conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así recibirán cada vez más de su generoso amor. Alaben a Cristo ahora y siempre, así sea. ¿Qué significa? Acércate a la palabra de Dios. Conoce a Dios más y más. ¿Cuánto? Más. ¿Cuánto más? Más y más. De esa manera. En segundo lugar, de lo que está en nuestro control con respecto a nuestra actitud, dijimos, ¿verdad? Eso es lo que está en cómo reaccionamos. Mi actitud frente al pecado. Primero, ¿cuál fue? Frente a Dios. Y ahora, frente al pecado. Santiago, capítulo 4, versículo 7, en la palabra de Dios para todos, dice así. Santiago 4, 7. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Entréguense al diablo y pequen junto a él. No dice eso, ¿verdad que no? Yo me acuerdo, esto
estos versículos a mí me costaba entenderlos. Es más, yo creía que eran mentira, porque yo no podía controlar eso, cuando yo empezaba en los caminos de la fe. Entonces, cuando tomaba, yo decía, es imposible. Lo único que yo cerraba los ojos y veía la botella, ¿verdad? Y yo como que me llamaba y decía, Mario, ven. Hace calor y tómame. Entonces uno nomás pensaba en eso y caía. Yo caí muchas veces. Por eso comprendo a muchos hermanos que tropiezan en el pecado una y otra vez, porque yo así lo hice, ¿verdad? Entonces, sí los entiendo. No es que no los entienda, ¿verdad? Pero hay un momento en que uno lee este pasaje y dice, sí, me tengo que entregar, dar el control de mi vida a Dios. Resisto al diablo. Yo le digo, no quiero, no debo. Quiero, pero no debo. Está mal porque a Dios, que es mi creador, mi padre, el que murió por mí, Él no le gusta esto y huyo de esa situación. Me someto a Dios, me humillo ante Dios, le doy prioridad a Dios en mi vida y Dios toma el control. No saben cómo se siente cuando Dios toma el control de su vida y ya pueden fácilmente decir, no, sí, ¿no te gusta ya? No, sí, yo sé que es rica, pero no quiero. Dios tomó el control de mi vida. ¿Se entiende? Pero yo tuve la actitud ante el pecado de decirle no. Y algo que no puedo resistir que dice, huye. Ay, no, ahí te me arremango y vamos a ver. Y vamos a ver, termina uno así abrazado con los borrachos, ¿verdad? Tomando, ¿verdad? Pónganse la armadura de Dios, dice la palabra, y ahora sí podrán resistir al diablo, la tentación del pecado. Eso lo digo realmente por experiencia propia. Y yo sé que muchos hermanos aquí también lo han pasado y han vencido al pecado. Versículo 8. Volvemos a lo que dijimos ya. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No le dan oportunidad a Dios. No toman la decisión de decir, Señor, te voy a dar la oportunidad. Dígale así, aunque suene medio orgulloso, pero dígale. Ay, a ver, preséntate, Señor, en mi vida. Cambia mi vida, aunque me duela, hazlo, Señor. Dígaselo de todo corazón. Le aseguro que el Señor va a actuar. Va a actuar. Y dice, si se acercan, Él se va a acercar, quiten el pecado de sus vidas, pecadores. Yo debo de decir no al pecado, tomar esa actitud frente al pecado y el Señor me va a respaldar. Hay que vivir en santidad, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Concentren su mente en Dios. Aquí está la forma. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. O sea, hay gente que tiene la mente dividida. No. Concéntrate en la cosa de Dios. Para vencer al pecado, tienes que pensar primero en Dios siempre. Siempre. No pueden vencer al pecado cuando tienen una mente dividida, significa. Y tercero y último, de lo que está en nuestro control. En mi actitud es con ¿qué? Con los demás. Primero, mi actitud frente a Dios está en mi control, ¿verdad? Yo abrir el corazón, dejar que Dios venga a cenar conmigo, ¿verdad? Humillarme ante Dios. Actitud al pecado, decirle que no. Decirle, no, Señor, ayúdame, no quiero esto, ponerme la armadura de Dios. Y si yo veo que me va a vencer, ¿qué hago? Huir, salir corriendo. No al bar, sino al otro lado, ¿verdad? Y el tercero, en donde yo tengo control, mis hermanos, en mi vida, de mi actitud, es en el trato a los demás. Lucas 6:31, ya vamos cerrando el mensaje. Lucas 6:31 en la traducción viviente dice, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Miren, si el mundo haría esto al pie de la palabra, y me incluyo a los cristianos, el mundo sería como el cielo, ¿sí o no? Sería muy parecido al cielo, les digo. Y esto lo dicen muchos filósofos, ¿verdad? Pero ya estaba escrito en la palabra, mis hermanos. El autor original es el Señor. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Y ahí se cambian muchas cosas. Cambian muchas cosas. Yo les he comentado que hay una señora que hasta nos robó mucho dinero y hasta nos demandó, o sea, nos calumnió. Y a mí me costaba mucho al principio guardar mi corazón frente a eso, ¿verdad? ¿Pero qué hice? Dije, no, pues,
Si tu palabra dice eso, yo me tengo que dejar el control al Señor. Y cuando el Señor tomó el control de eso, no había odio hacia ella. En serio, no había odio hacia ella. Sí me tengo que defender, pero sin odio. No había odio. Al contrario, oro por ella, ¿verdad? Para que entre en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Porque ella y yo, pues somos pecadores. ¿Sí entiende? Al fin y al cabo, todos vamos a dar cuentas al Señor. Uno puede elegir, mis hermanos, entonces ser amable, ser cordial, ser bondadoso, ¿sí o no? O ser iracundo, irrespetuoso, envidioso. Hay muchas. Uno lo elige, esa actitud. No es que, ay Señor, cámbiame, ay soy tan mecha corta, cámbiame. Y el Señor está, eso es lo que está en tu control, mi estimado hijo. Por favor, abócate. Hoy lo aprendimos. Ahora, antes pecamos por ignorancia, podemos decir, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora ya lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero, ¿cómo quieres? Siempre la pregunta es, ¿cómo quieres ser tratado? No, a mí me gusta que me griten, me peguen y me abusen de mí. Ah, bueno. No, la mayoría como que me traten en manera cordial, bondadosa, amable, etc. Es así. Colosenses 4:6. Dios habla hoy. Colosenses 4:6. Dice, su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto. ¿Cuándo? Siempre. Y deben saber también cómo contestar a cada uno, porque depende de cada quien, hay que saber contestarle a cada quien. Ahora que todos hablamos, ¿verdad? Que casi nunca nos hablamos así de cara a cara, nos hablamos todo por ¿verdad? El chat, virtualmente. Bueno, no deje al hermano en visto, ¿sí me entiende? Lo deja en visto y el hermano, ay, lo bendice, ay, sí, ya. Dios te bendiga, hermano, que te vaya bien. Y usted ni siquiera ¿verdad? una figurita así de oración, ni una así, ni una... No, pues, sea amable. Fíjese, cuando el pastor Chuy habla conmigo, fíjese, él está muy ocupado siempre y de repente yo tengo así, le mando y él siempre me contesta. Y hasta cuando me contesta tarde me pone, perdóname, me tardé, pero esto, mira, así, asado. Y después yo le respondo y no me deja en visto. Me pone, por lo menos me pone una cosita así. ¿Sí me entiende? Porque es un respeto que él me da a mí. ¿Entiende? Me trata en forma bondadosa, a pesar de que él es mi pastor. ¿Sí me entiende? O sea, son maneras. ¿Sí me entiende, hermanos? Ay, no, yo no soy así. Yo soy bien ranchero, yo soy de los de antes. Bueno, ¿es cristiano? ¿El Señor no tiene manera de transformar a los rancheros? ¿A los de rudo? ¿A los rudos no los transforma? A los técnicos sí, y a los rudos no. O sea, no, a todos los transforma. Mateo 6:14. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Esto es algo importantísimo, hermanos. Recuerde que toda la palabra de Dios se resume en esto que acabamos de mencionar, en que cómo amamos a los demás. ¿Sí entiende? Mi actitud, que yo puedo controlar hacia los demás, resume toda la ley. La ley, o sea, la palabra de Dios en su conjunto, la Biblia, no se mide en conocimiento. ¿Cuánto yo conozco más? Claro, es mejor conocer más, pero Dios no la mide. Ay, este conoce más, ay, este es mejor hijo, lo acerco. Este no conoce tanto, lo pateo para allá. No es así. No se mide en obras de sacrificio piadoso frente a Dios. No se mide en los logros o triunfos que tomemos en esta vida. O en menos en cuánto dinero tenemos. No, mucho menos en eso. Gálatas 5:14 nos dicen cómo mide Dios. La ley que representa su palabra, la Biblia, en Dios habla hoy, dice, porque toda la ley se resume en este solo mandato. Un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como quieres que te traten, trata a los demás. Esta actitud de amor está en nuestro control. No se hagan ya. No nos hagamos ya. Dejemos que el Señor pase su amor inagotable a través de nuestras vidas por medio de una actitud como la que tuvo Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por enseñarnos qué nosotros podemos controlar y qué no. Pero algo que
hemos aprendido y reforzado el día de hoy es que todo, absolutamente todo, está bajo tu control. Tú eres Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra. Y todo está bajo tu dominio absoluto, mi Dios. Mas sin embargo, tú elegiste crearnos a tu imagen y semejanza y darnos voluntad propia para que entremos en una relación de amor personal contigo, Señor. Y te damos gracias, porque aún así mantienes el control de todo y sabes el futuro desde el principio. Te damos gracias por demostrarnos ese poder tan grande que tienes. Y te damos gracias por manifestarte en nuestras vidas. Ayúdanos a comprometernos con tu palabra, a tomar una actitud de la que tenemos control delante de ti, delante del pecado y delante de las demás personas, como a ti te agrada, mi Dios, por fe y por amor, como queremos que nos traten a nosotros mismos. Gracias, Señor, por esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén.